Hola chicos, vamos a continuar trabajando con el concepto de derivada. Hasta el momento hemos trabajado justamente con el concepto de derivada de una función en un determinado punto. Y si recordamos las actividades que estuvimos haciendo hasta el momento, trabajamos desde dos interpretaciones. La primera fue la interpretación física, donde queríamos calcular la velocidad instantánea en un determinado tiempo t. Por eso implementamos justamente la fórmula que sigue a continuación. Luego, esta fórmula la adaptamos a la interpretación gráfica, que justamente el concepto de derivada representa la pendiente de la recta tangente a una función f de x en un punto determinado, al cual llamamos a. Entonces, de la primera fórmula que trabajamos, la velocidad instantánea, algebraicamente obtuvimos esta última fórmula, que justamente es calcular la derivada por definición. Sin embargo, para calcular la derivada a partir de ahora, no es necesario seguir aplicando la definición, o sea, los límites. ¿Por qué? Porque según el tipo de función con la que trabajamos, al derivarlas, encontramos siempre una misma regularidad. Gracias a esa regularidad que se encuentra, cuando resolvemos los límites, podemos calcular las derivadas a partir de las reglas de la derivación. Esas reglas de derivación se encuentran explicitadas en una tabla. Lo que significa es que ahora, para hallar la derivada, no vamos a tener que seguir aplicando el cálculo de límites, sino que vamos a tener que usar la siguiente tabla. En este caso, la tabla está compuesta por, un lado, tiene las funciones con las que trabajamos nosotros. La función constante, una función lineal, una función polinómica como x a la n, donde n son las potencias naturales. Tenemos la expresión con raíz, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Tenemos las funciones logarítmicas, logaritmo natural de x. Aparecen también funciones exponenciales, en este caso a a la x, a queda representado también por cualquier número real. Después tenemos la función exponencial particular que es e a la x. Y por último nos encontramos con una función racional. Entonces, a partir de ahora para derivar, lo único que vamos a tener que hacer es visualizar con qué función vamos a estar trabajando y derivarla mediante la tabla. Si ustedes recuerdan, cuando aplicamos el concepto de límites, por ejemplo, al derivar una función constante, encontramos como resultado que los límites me dieron siempre 0. Cuando trabajamos con una función lineal, en este caso, por ejemplo, k por x, encontramos como resultado de los límites que coincidía siempre con el valor que acompaña a la x. Entonces, gracias a la resolución de esos límites, pudimos armar la tabla que nos va a ayudar directamente a calcular las derivadas sin necesidad de aplicar los límites. Para poder hacerlo, primero vamos a tener que conocer alguna de las propiedades. La primera propiedad es qué pasa cuando tengo una función multiplicada por una constante, en este caso llamada a. Si yo quiero derivar esta expresión, lo que vamos a hacer es extraer fuera de la derivada esa constante a y solamente derivar la función. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente que si tengo, por ejemplo, 3 por x, el 3 lo extraigo afuera de la derivada y solamente derivo la función x. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Después tenemos otra de las propiedades, que es la derivada de la suma y la resta, que significa que cuando yo quiero derivar una suma o una resta en 3 funciones, para poder hacerlo voy a tener que justamente separar las funciones y derivar a cada una de ellas, tanto en la suma como en la resta. Bien, ahora, ¿qué pasa si alguna de las funciones que tenemos que derivar no se encuentran en la tabla?
De ser así, van a tener que utilizar alguna de las técnicas algebraicas que implementamos los años anteriores para poder escribirlas de una manera semejante. Por eso, a continuación, hacemos algunas aclaraciones sobre las transformaciones que pueden llegar a sufrir las funciones. Por ejemplo, recordamos que cuando tengo 1 sobre x a la n, lo que podemos hacer es invertir esta expresión, porque esta expresión no nos aparece en la tabla para derivar, y si la invertimos, justamente nos queda como x a la menos n, donde el exponente se vuelve negativo. Entonces, esta expresión no aparece para derivar en la tabla, pero sí tenemos esta expresión para poder derivarla, que si la visualizamos, sería como la de x a la n, ya que n es el exponente. Luego, en la tabla, tenemos solamente la derivada de la raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Sin embargo, si nos encontramos con una función donde el índice de la raíz no es 2, por ejemplo, puede ser 3, 4, 5, lo que vamos a hacer es justamente la raíz la podemos escribir siempre como exponente fraccionario. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Siempre que tengamos alguna raíz que no sea cuadrada, primero la vamos a escribir como exponente fraccionario y luego la vamos a derivar. En este caso, fíjense en que esta función no está en la tabla, pero al escribirla de su forma equivalente, como x a la 1 sobre n, sí la obtenemos y es la que justamente aparece en la tabla como potencia. Y en este caso pasa lo mismo. Si tenemos x con un exponente fraccionario, el exponente fraccionario lo podemos transformar también en una raíz, donde el denominador de la fracción es el índice de la raíz y el numerador pasa a ser el exponente del radicando. Entonces, a partir de estas funciones que no aparecen en la tabla, pero que sí se pueden escribir de forma semejante, ustedes van a poder calcular sus respectivas derivadas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para poder derivar las funciones observando la tabla. Bien, en este caso tenemos la función x a la quinta. Si observamos esta función, es una función polinómica y en la tabla aparece representada como x a la n. Entonces, volvamos a la tabla. Esa función se representa como x a la n y para derivarla, ¿qué es lo que hacemos? El exponente, que es n, baja multiplicando y al exponente se le resta una unidad. Entonces, siempre que tengo una función polinómica, lo que vamos a hacer es justamente el exponente baja multiplicando y se le resta una unidad al que ya estaba. En este caso, el exponente era 5, ahora pasa a ser 4. Entonces, la derivada de la función me queda como 5x a la cuarta. Veamos el segundo ejemplo. Tengo 3 elevado a la x. En ese caso es una función exponencial. Si observamos la tabla, tenemos dos funciones exponenciales. Bueno, en este caso a es la que representa cualquier número real. Por lo tanto, vamos a tomar esta función. ¿Quién es su derivada? La derivada es a la x por logaritmo natural de a. En este caso, en este ejemplo, nuestro a es 3. Entonces, al derivarla, y la escribimos con la comilla correspondiente, nos queda como 3 a la x por logaritmo natural de 3. Lo único que tenemos que hacer es observar la tabla, identificar qué función es la que estamos trabajando y a partir de ahí escribir su derivada. En el punto 3, en este caso, tenemos una suma de funciones. Una es una función trigonométrica y la otra es una función irracional, o sea que tiene raíz. Por lo tanto, para derivarlas vamos a tener que derivar cada una de las funciones. Observamos en la tabla, la derivada del coseno es menos seno de x y la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí termina justamente el cálculo de la derivada. Bien, pasamos al siguiente ejemplo.
la función que tengo es 3 por logaritmo natural de x más 4 sobre x. Bien, en este caso tendríamos que aplicar la propiedad que mencionamos anteriormente, ya que acá la función sería el logaritmo natural de x y ese 3 sería la constante que aparece multiplicando. Entonces, si observamos en la tabla, tenemos logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, ¿sí? Y tendríamos que aplicar esta propiedad. Entonces, el 3 lo dejamos tal cual como está al derivarla, solamente derivamos logaritmo natural de x más y la derivada de 4 sobre x, que también lo tenemos en la tabla, que sería una función racional. En este caso k es 4, por lo tanto me va a quedar como menos 4 por x a la menos 2. Una vez que lo transformamos, resolvemos lo que se puede operar. En este caso hicimos 3 por 1 es 3, por eso me queda 3 sobre x. Y acá aplicamos la regla de los signos, más por menos me queda menos, por lo tanto me queda menos 4 por x a la menos 2. En el ejemplo 5 nuevamente tenemos una resta entre dos funciones. Una es una polinómica y la otra es una exponencial. Y están a su vez multiplicadas por dos constantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 2 lo dejamos tal cual como está y derivamos solamente x al cubo, que era lo que hacíamos, como era una polinómica, el 3 baja multiplicando y se le resta 1 al exponente. Por eso me queda 3 por x al cuadrado. Y acá la derivada de e a la x, que es una función exponencial particular, me queda exactamente igual. La derivada de e a la x por tabla es e a la x. Por lo tanto, resolvemos lo que se puede. 2 por 3 es 6. Por lo tanto, la derivada me queda como 6x al cuadrado menos 5e a la x. Bien, en este caso, si bien tenemos un exponente, todo lo que sea operación, o sea, todo lo que sea cálculo que se puede resolver, va a ser una constante. 2 al cubo me da como resultado 8. Ese 8, si lo buscamos en la tabla, es una función constante, que al derivarlo me va a dar siempre como resultado 0. Por lo tanto, 2 al cubo, que es 8, primero lo resuelvo, la derivada de 8 me da 0, por eso debajo no está. Y la derivada de 4x, si lo buscamos en la tabla nuevamente, queda representada por esta función, que sería k por x, donde la derivada es el valor de k. Por lo tanto, la función que era 4x, al derivarla, solo me queda 4. Lo mismo pasa en el punto 7. Tenemos f de x es igual al logaritmo natural de 2 más seno de x. Bien, en este caso el logaritmo natural de 2 lo podemos resolver en la calculadora. Por lo tanto, nos va a dar un valor numérico. Al derivarlo, ese valor numérico me va a dar como resultado 0. Por eso no se encuentra en la derivada. Y la derivada de seno de x, si la buscamos en la tabla, nos da como resultado coseno de x. Visualizamos el último ejemplo. Tenemos la función 2x más raíz cúbica de 3, y acá es, raíz cúbica de x, y acá es justamente como esta función no me aparece en la tabla, porque en la tabla de las derivadas solamente tenemos la raíz cuadrada de x, lo que vamos a tener que recordar son las técnicas algebraicas para poder escribirla de otra manera. Entonces, visualizamos esta expresión. Tener la raíz cúbica de x es lo mismo que decir x a la 1/3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de derivarla, fíjense que no está derivada, la escribimos de manera semejante y una vez que la escribí de manera semejante, recién ahí derivo la función. Fíjense que, acuérdense que el tilde es el que me indica que la función está derivada. Entonces, la derivada de 2x me da 2 como resultado y la derivada de x a la 1/3, ese x a la 1/3 sigue representándose por x a la n, porque n puede ser cualquier exponente. Por lo tanto, ¿qué era lo que hacíamos? El exponente baja multiplicando y se le resta 1 a dicho exponente. Entonces, el 1/3 baja multiplicando a la x y al restarle 1 a 1/3 nos queda como resultado menos 2/3. Como no podemos resolver,
directamente la derivada finaliza acá. Entonces, a partir de ahora, lo que ustedes van a tener que hacer es, teniendo en cuenta los ejercicios que siguen a continuación, encontrar las derivadas de cada una de las funciones solamente utilizando la tabla.